Mi mujer y yo teníamos una casa en la playa, pero nos mudamos a la ciudad. Yo no había vuelto allí en 26 años. Ella iba 4 veces al año. Cuando falleció, mis hijos dijeron: «Vende ese sitio inútil». Decidí visitarlo antes de venderlo. Pero cuando abrí la verja oxidada, me quedé helado al ver lo que vivía allí. Me alegro de que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo esto para que vea hasta dónde ha llegado mi relato. Me llamo Enrique y hace 6 meses enterré a la única persona que me entendió de verdad. Julia era todo para mí durante 38 años de matrimonio, y ahora me siento solo en nuestra casa vacía mientras mis propios hijos me tratan como una carga que hay que gestionar. La llamada llegó exactamente a las 7:30 de esta mañana, como cada martes del último mes. Marcos, mi hijo mayor, ya ni se molesta en saludos. «Papá, tenemos que hablar otra vez de la situación de la casa de la playa». Su voz tenía ese tono que usa cuando cree que está siendo paciente conmigo. «Estás tirando el dinero manteniendo ese sitio». Agarré la taza de café que Julia me regaló las navidades pasadas, la que tenía nuestra foto de boda impresa en el lado. Mis manos ya no eran tan firmes como antes. «No es tirar el dinero, Marcos. Tu madre adoraba esa casa. Mamá ya no está, papá». Las palabras golpearon como una bofetada. Diana y yo hemos estado hablando y creemos que es hora de que tomes decisiones prácticas sobre tus finanzas. Diana, mi hija, había sido tan implacable como su hermano, llamándome cada pocos días con el mismo sermón sobre responsabilidad fiscal y planificación para el futuro, como si yo fuera un viejo chocho que no sabe llevar una cuenta bancaria. «Solo los impuestos sobre la propiedad te cuestan 4.000 euros al año», continuó Marcos. «Más el mantenimiento, el seguro, los suministros. Estás hablando de casi 12.000 euros anuales por una casa que nunca visitas. Nunca visitas». Esa era la parte que más dolía porque era cierta. Julia había ido a esa casa de la playa 4 veces al año, sin falta. Primavera, verano, otoño y una vez en invierno para lo que llamaba su temporada de contemplación. Siempre me invitaba, pero yo siempre tenía alguna excusa. Compromisos laborales incluso después de jubilarme, torneos de golf, citas médicas rutinarias que se podían reprogramar. Ahora me preguntaba por qué había sido tan reacio a unirme a ella. Tal vez porque la casa representaba algo que no entendía de mi mujer. Algo privado que mantenía separado de nuestra vida diaria juntos. «Tu madre puso mucho amor en ese sitio», dije, viendo cómo un petirrojo aterrizaba en el comedero para pájaros que Julia había instalado fuera de la ventana de la cocina. «Papá, escúchate a ti mismo». La voz de Marcos se volvió más cortante. «El amor no paga facturas. Ahora estás con ingresos fijos. La seguridad social y tu pensión no van a durar eternamente, sobre todo con los costes sanitarios subiendo». Ese era siempre su ángulo, el argumento práctico financiero. Marcos trabajaba en desarrollo inmobiliario, así que veía todo en términos de valor de mercado y márgenes de beneficio. Había heredado la mente aguda de Julia para los números, pero nada de su calidez. ¿Has entrado siquiera en esa casa desde que mamá murió? La voz de Diana llegó por el altavoz. Debía de estar escuchando por la extensión desde su casa al otro lado de la ciudad. Porque pasé por allí el mes pasado y papá se está cayendo a pedazos. La pintura se descascará, hay óxido en la verja. Y todo el sitio parece abandonado. Mi pecho se apretó. Julia siempre había mantenido esa casa impecable. Estaba orgullosa de cada detalle. Desde el jardín que plantó a lo largo del camino de entrada
hasta las mecedoras que colocó perfectamente en el porche que rodeaba la casa. Si ahora se deterioraba, significaba que realmente se había ido. Tal vez debería ir a echar un vistazo, dije en voz baja. ¿Por qué? Marcos intervino inmediatamente. Papá, tienes 74 años. No tienes por qué conducir 3 horas de ida y vuelta para ver una propiedad que vas a vender de todos modos. Solo ponla en venta con un agente inmobiliario y listo. 74. Lo dijo como si fuera antiguo, como si debiera estar agradecido de que siquiera me dejaran tomar decisiones sobre mi propia propiedad. Julia se habría enfurecido si hubiera oído cómo me hablaban. El mercado está bien ahora mismo, añadió Diana. Propiedades en esa zona se venden por 200.000 a 300.000 euros. Eso es una cantidad significativa de dinero, papá. Dinero que podrías usar para una residencia asistida cuando llegue el momento. Residencia asistida. Llevaban meses dejando caer pistas sobre eso también. Desde que Julia falleció, como si perder a mi mujer me hubiera hecho automáticamente incompetente para vivir solo. No estoy listo para una residencia asistida, dije con firmeza. Claro que no, replicó Marcos en ese tono condescendiente otra vez. Pero es bueno planificar con antelación y vender la casa de la playa te daría opciones. ¿Opciones? Lo hacían sonar como si me estuvieran haciendo un favor, cuando lo que realmente querían era asegurar su herencia. Había visto cómo Marcos miró la colección de joyas de Julia cuando revisamos sus cosas. Cómo Diana reclamó rápidamente la vajilla buena de Julia para guardarla. Necesito tiempo para pensarlo, dije. Papá, has tenido 6 meses para pensarlo. La voz de Diana llevaba un toque de la impaciencia que solía reservar para sus hijas adolescentes. ¿Cuánto más tiempo necesitas? ¿6 meses? Realmente habían pasado ya desde que Julia dio su último aliento en la habitación del hospital, su mano enfriándose en la mía, mientras las máquinas pitaban sus advertencias finales. Parecía ayer, y toda una vida a la vez. Cuanto más esperes, más dinero estás desperdiciando, dijo Marcos. Y francamente, papá, estamos preocupados por tu juicio últimamente. Ayer me dijiste que no recordabas si habías pagado la factura de la luz, pero te aferras a una propiedad que te cuesta más de 1.000 euros al mes. Eso dolió de forma diferente, porque había verdad en ello. Mi mente había estado nublada desde que Julia murió. Algunos días olvidaba comer. Otros me encontraba de pie en la cocina, incapaz de recordar qué había ido a hacer allí. El duelo se sentía como una manta gruesa que amortiguaba todo a mi alrededor. Tal vez Marcos tenga razón, dijo Diana, su voz más suave ahora. Tal vez sería mejor simplificar las cosas. Deshacerse de gastos innecesarios para que puedas centrarte en cuidarte. Cuidarme. Qué forma tan clínica de describir el proceso de aprender a vivir sin la persona que había sido mi compañera en todo durante casi 4 décadas. Lo pensaré, repetí. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no se contentarían con esa respuesta mucho más tiempo. Después de colgar, me senté en el silencio de nuestra cocina, rodeado de las cosas de Julia. Sus gafas de lectura aún estaban en la encimera junto al periódico de ayer. Su taza de café seguía en el escurridor donde la dejé, después de lavarla la mañana en que ingresó en el hospital por última vez. Tal vez tuvieran razón. Tal vez aferrarme a la casa de la playa solo prolongaba lo inevitable. Tal vez era hora de soltar la última pieza del mundo de Julia que nunca había entendido realmente. Pasaron 3 semanas antes de que finalmente cediera y llamara de vuelta a Marcos. La presión había sido implacable. Llamadas diarias,
Visita sorpresa donde Diana paseaba por la casa señalando cosas que necesitaban reparación. Y lo peor de todo, las sugerencias sutiles de que tal vez ya no era capaz de gestionar mis propios asuntos. Lo haré, dije cuando Marcos contestó. Venderé la casa de la playa. El alivio en su voz fue inmediato e inconfundible. Eso es genial, papá. De verdad, estás tomando la decisión inteligente. Puedo recomendarte un agente inmobiliario que se especializa en propiedades costeras. Es muy eficiente. ¿Eficiente? Eso parecía ser la única cualidad que importaba a mis hijos. Ahora. No el valor sentimental, no los recuerdos, no el hecho de que su madre considerara esa casa su santuario. Antes de ponerla en venta, quiero ir allí una vez más, dije, para recoger cualquier objeto personal que aún esté allí. Hubo una pausa. Papá, ¿es realmente necesario? Quiero decir, ¿qué podría haber allí que merezca un viaje de 6 horas ida y vuelta? Tu madre pasaba mucho tiempo allí, Marcos. Podría haber fotografías, libros, cosas con valor sentimental. Otra pausa, más larga esta vez. Vale, pero no vayas solo. ¿Por qué no vamos Diana y yo contigo? Podemos ayudarte a clasificar todo. Lo último que quería era que mis hijos rebuscaran en las cosas privadas de Julia, tomando decisiones rápidas sobre qué guardar y qué tirar. Ya habían hecho suficiente de eso cuando vaciamos su armario. Necesito hacerlo yo mismo, dije con firmeza. Papá, estás hablando de un viaje de 3 horas en cada sentido. ¿Y si pasa algo? ¿Y si el coche se avería o tienes una emergencia médica? Emergencia médica. Últimamente usaban mucho esa frase, como si yo fuera una bomba de relojería lista para colapsar en cualquier momento. Sí, tenía 74 años. Y sí, tomaba medicación para la tensión alta y el colesterol, pero no era un inválido. Estaré bien, Marcos. He estado conduciendo más tiempo del que has vivido tú. Eso es exactamente lo que me preocupa, intervino Diana. Debía de estar escuchando por la extensión otra vez. Tus reflejos ya no son lo que eran, papá. ¿Y has estado tan distraído últimamente? ¿Distraído? Esa era su forma educada de decir que creían que el duelo me había vuelto chocho. Tal vez no estuvieran del todo equivocados. Había estado olvidando cosas, perdiendo la noción del tiempo, encontrándome mirando por la ventana durante horas sin darme cuenta. Pero este viaje se sentía importante, necesario de una forma que no podía explicar. Voy a ir, dije con más convicción de la que sentía. ¿O me confiáis para manejar esto o no? Claro que te confiamos, dijo Marcos rápidamente, aunque su tono sugería lo contrario. Solo nos preocupamos por ti. Tal vez podrías al menos avisarnos cuando sales y cuando llegas, solo para saber que estás a salvo. Avisos como si fuera un adolescente pidiendo prestado el coche familiar. Pero accedí porque era más fácil que discutir. Y porque una parte de mí se conmovía de que les importara lo suficiente para preocuparse, aunque su preocupación pareciera más una obligación que un afecto genuino. Planeé el viaje para el sábado siguiente. Marcos se ofreció a arreglar que alguien me llevara, pero lo rechacé. Esto era algo que necesitaba hacer solo, sin testigos, sin el comentario constante de mis hijos sobre practicidad y eficiencia. La noche antes de irme, me senté en el estudio de Julia, revisando los álbumes de fotos que ella había organizado con tanto esmero. Había imágenes de nuestros primeros años juntos, nuestra boda, los niños cuando eran pequeños y aún pensaban que yo era maravilloso. Pero al hojear los álbumes posteriores, noté algo extraño. Las fotos se hicieron menos frecuentes, y en las de años recientes, Julia a menudo estaba sola. Ahí estaba en la casa de la playa, sentada en el porche con un libro en el regazo.
Otra toma de ella en lo que parecía un jardín, aunque no recordaba que mencionara jardinería en la casa de la playa. En varias fotos sonreía, pero era una sonrisa diferente a la que llevaba en nuestras fotos familiares. Esta sonrisa parecía pacífica, contenta de una forma que me hizo darme cuenta de lo raro que había sido ver esa expresión en su rostro en años recientes. ¿Cuándo dejó de mirarme así? ¿Cuándo dejamos de sacarnos fotos juntos? Cerré los álbumes y me fui a la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Seguía pensando en esas fotos, en la mujer que había compartido mi cama durante 38 años, pero que había mantenido toda una pieza de su vida separada de mí. ¿Por qué nunca me presionó de verdad para que fuera con ella a la casa de la playa? ¿Quería que estuviera allí o prefería la soledad? A la mañana siguiente, cargué el coche con provisiones que Julia habría insistido en llevar. Botellas de agua, aperitivos, un botiquín y un cargador para el móvil. Ella siempre había sido la práctica, la planificadora que pensaba 3 pasos por delante mientras yo vivía en el momento. El viaje duró más de lo esperado. Mis manos se acalambraron en el volante y tuve que parar 2 veces para estirar las piernas y usar el baño. Para cuando llegué a la carretera costera, el sol ya había pasado su punto más alto, proyectando sombras largas sobre las marismas que bordeaban la carretera. Había olvidado lo hermosa que era esta parte de la costa. Julia había intentado describírmela a lo largo de los años, pero nunca la había escuchado de verdad. Ahora, viéndola por mí mismo, entendía por qué se sentía atraída aquí. Había algo atemporal en el paisaje, algo que hacía que los problemas de la vida diaria parecieran pequeños y manejables. El desvío a nuestra calle estaba marcado por un cartel desgastado que decía Cala de las Palmeras, camino privado. Había ayudado a extender el cheque para ese cartel 15 años atrás, pero nunca lo había visto instalado. Julia se había ocupado de todos los detalles del mantenimiento de la casa de la playa, desde pagar los impuestos sobre la propiedad hasta contratar albañiles para reparaciones. Mientras conducía por el estrecho camino hacia nuestra casa, mi pecho se apretaba con anticipación y temor. ¿Qué encontraría allí? ¿Qué secretos había guardado Julia en este lugar que visitaba 4 veces al año sin mí? La casa estaba al final de una calle sin salida, parcialmente oculta por palmeras maduras y arbustos crecidos. Podía ver que Diana tenía razón sobre que la propiedad parecía descuidada. La pintura se descascaraba de verdad, y la verja metálica que llevaba al camino de entrada había desarrollado una capa de óxido. Aparqué en el camino de grava y me senté un momento, con el motor apagado, escuchando el sonido de las olas a lo lejos. Julia siempre decía que el océano la llamaba, y ahora podía oír lo que quería decir. Había algo hipnótico en el ritmo, algo que parecía ralentizar el tiempo mismo. Tomando una profunda respiración, saqué las llaves de la casa del bolsillo y caminé hacia la verja principal. Mi mano temblaba ligeramente al alcanzar el pestillo. Lo que encontrara al otro lado de esta verja cambiaría todo lo que creía saber sobre mi mujer y mi matrimonio. El metal oxidado protestó al abrirla, y entonces me quedé helado, porque lo que vi en el jardín delantero no era abandono y descuido. Lo que vi me dejó sin aliento. El jardín estaba impecable, no solo mantenido, sino cuidado con amor. Flores frescas brotaban en ordenados arriates a lo largo del camino. El césped estaba recién cortado, y alguien había incluso reparado las tablas sueltas en los escalones del porche delantero. Esto no era la propiedad abandonada que Diana había descrito. Alguien vivía aquí.
Mi primer instinto fue volver al coche y llamar a la policía. Teníamos ocupas, gente que había entrado en nuestra casa y se había instalado. Pero al mirar más de cerca, noté algo que me detuvo en seco. Colgando de la barandilla del porche, había un carrillón de viento que reconocí. Julia lo había comprado en una feria artesanal en el pueblo 3 años atrás. Lo recordaba porque ella estaba tan emocionada y yo me quejé del gasto. Risas de niños flotaron desde detrás de la casa, seguidas por la voz de una mujer hablando en español. Mi español estaba oxidado, pero capté lo suficiente para entender que estaba diciendo a alguien que tuviera cuidado, cerca del agua. Caminé lentamente por los escalones delanteros, con el corazón latiéndome tan fuerte que lo sentía en los oídos. La puerta principal estaba pintada de un alegre amarillo, el color favorito de Julia, y había macetas arregladas con cuidado a cada lado. A través de la ventana podía ver muebles que me resultaban familiares, pero también cosas que definitivamente no estaban allí la última vez que visité esta casa hace 15 años. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Una mujer pequeña, latina, probablemente en los 50, estaba en el umbral sosteniendo un paño de cocina. Su cabello oscuro estaba salpicado de gris y recogido en un moño ordenado, y llevaba un vestido simple azul con un delantal atado a la cintura. Cuando me vio, su rostro palideció. «Señor Enrique», dijo con acento. Su voz apenas por encima de un susurro. Sabía mi nombre. Esta mujer que claramente vivía en mi casa sabía quién era yo. «Lo siento», logré decir. «Creo que ha habido algún error. Esta es mi propiedad. Mi mujer y yo somos dueños de esta casa». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas y presionó el paño contra su boca. «Señora Julia», susurró. «Murió hace 6 meses», dije suavemente, aunque mi mente corría. ¿Cómo conocía esta mujer a Julia? ¿Y por qué lloraba por la muerte de mi mujer como si hubiera perdido a alguien cercano? «Por favor», dijo la mujer, retrocediendo y gesticulando para que entrara. «Por favor, le explico todo. Me llamo María González». Dudé un momento, luego crucé el umbral hacia lo que había sido la sala de estar de nuestra casa de la playa. Los muebles estaban dispuestos de forma diferente a como recordaba, y había toques personales por todas partes. Fotos familiares en la repisa, dibujos de niños pegados al frigorífico con imanes, una cesta de lana y agujas de tejer junto a una de las sillas. «¿Ha estado viviendo aquí?», dije. No era una pregunta. María asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «15 años», dijo. «Señora, ella salvó a mi familia». «¿15 años?», repetí, intentando procesar lo que me decía. «Julia sabía que vivíais aquí durante 15 años. Nos trajo aquí después de la gran tormenta Isabel», explicó María, sentándose pesadamente en una de las sillas. «Lo perdimos todo. Nuestra casa, nuestros trabajos, todo. No teníamos a dónde ir. Y la señora Julia nos encontró en el refugio. Tormenta Isabel». Recordaba esa tormenta. Había azotado la costa con fuerza en 2008, causando inundaciones masivas y daños en propiedades. Julia había estado preocupada por nuestra casa de la playa y había conducido hasta allí justo después de que pasara la tormenta. Volvió diciendo que la casa estaba bien, solo daños menores por el viento que ya había arreglado para reparar. Nunca mencionó haber encontrado a una familia sin hogar. Nunca mencionó haber traído a nadie aquí a vivir. Dijo que podíamos quedarnos hasta que nos recuperáramos, continuó María. Pero entonces mi marido, Roberto, se puso enfermo. Cáncer. Y la señora Julia dijo que éramos familia ahora. Dijo que esta era nuestra casa también.
Me senté frente a ella. Mis piernas de repente se sentían débiles. Tu marido tenía cáncer. 5 años luchó, dijo María con lágrimas frescas. La señora Julia nos ayudó con las facturas médicas. Lo llevaba a los tratamientos cuando yo tenía que trabajar. Era como un ángel. Un ángel. Julia, que siempre había sido generosa con las obras de caridad, pero práctica con el dinero, había estado apoyando en secreto a una familia durante 15 años. Había pagado sus facturas médicas, les había dado un lugar para vivir, los trataba como familia. ¿Dónde está tu marido ahora?, pregunté. Falleció hace 2 años, dijo María en voz baja. La misma enfermedad que se llevó a la señora Julia. La misma enfermedad. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Julia tenía cáncer. Los ojos de María se abrieron y se cubrió la boca con la mano. ¿No lo sabías? ¿Saber qué? Mi voz salió más cortante de lo que pretendía. Luchó contra el cáncer durante 3 años. Susurró María. Venía aquí para los tratamientos en el hospital de Málaga. Decía que no quería preocuparte, no quería ser una carga. La habitación empezó a girar. Julia había estado luchando contra el cáncer durante 3 años, y yo no lo sabía. Había estado conduciendo a Málaga para tratamientos, quedándose en esta casa, cuidada por una mujer que nunca había conocido. Los tratamientos, dije lentamente. Por eso venía aquí 4 veces al año. María asintió. Cada 3 meses venía para pruebas y tratamiento. Se quedaba con nosotros y la cuidábamos. Era como una madre para mis hijos. Hijos. Miré alrededor de la habitación otra vez, viéndola de verdad esta vez. Los dibujos en el frigorífico, los zapatos pequeños alineados junto a la puerta trasera, los mandos de videojuegos en la mesa del salón. ¿Cuántos hijos tienes?, pregunté. 3, dijo María con una sonrisa triste. Miguel tiene 22 ahora. Trabaja en el puerto deportivo. Sofía tiene 18. Empieza la universidad este otoño. Y el pequeño Carlos tiene 15. Han vivido aquí toda su vida desde que Miguel tenía 7. Y Sofía 3. Este es el único hogar que Carlos recuerda. Intenté imaginarlo. Julia viniendo aquí cada 3 meses. No para relajarse o estar sola, como yo pensaba, sino para tratamientos contra el cáncer. Quedándose con esta familia que se había convertido en su segunda familia. Rodeada de niños que la querían mientras luchaba contra una enfermedad que había mantenido en secreto para su propio marido. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté, aunque no esperaba realmente que María respondiera. Pero lo hizo. Decía que tenías suficientes preocupaciones. Decía que eras un buen hombre, pero que no entenderías por qué necesitaba este lugar. Decía que este era su jardín secreto donde podía estar enferma sin entristecer a todos. Un jardín secreto. Así veía Julia esta casa. No como una propiedad o inversión, sino como un refugio donde podía ser vulnerable sin cargar a las personas que amaba. El dinero, dije de repente. Los costes de mantenimiento, los suministros, alimentar a tu familia. ¿De dónde salía el dinero? María pareció incómoda. Tenía un trabajo aquí. Trabajaba a media jornada en la galería de arte del pueblo. Decía que el dinero que ganaba se quedaba aquí para la casa, para nosotros. Julia tenía un trabajo. Mi mujer, que yo pensaba que simplemente tomaba vacaciones relajantes 4 veces al año, había estado trabajando para apoyar a otra familia mientras luchaba sola contra el cáncer. Señor Enrique, dijo María con cuidado, tus hijos, ellos saben de nosotros. ¿Qué quieres decir? Después de que la señora Julia falleciera, vinieron aquí. Nos dijeron que teníamos que irnos. Dijeron que ibas a vender la casa y que no teníamos derecho a estar aquí.
Mi pecho se apretó con una rabia familiar. Mis hijos vinieron aquí. Sí, el hombre estaba muy enfadado. Dijo que nos estábamos aprovechando, que robábamos a la familia. La mujer no estaba tan enfadada, pero dijo que teníamos que irnos antes de que lo descubrieras. Marcos y Diana sabían. Sabían de María y su familia, y habían intentado desalojarlos en secreto. Habían estado en mi cocina sermoneándome sobre dinero desperdiciado y gastos imprácticos, sabiendo perfectamente que esta casa era el hogar de una mujer que había cuidado a su madre durante el peor momento de su vida. ¿Qué les dijiste?, pregunté. Dijimos que esperaríamos a hablar contigo primero. Respetamos demasiado a la señora Julia para irnos sin que supieras la verdad. La verdad. Mis hijos habían conocido la verdad sobre la vida secreta de Julia, sobre su cáncer, sobre esta familia que había ayudado, y habían elegido ocultármelo. Habían estado dispuestos a echar a una familia en duelo de su hogar antes que dejarme descubrir qué tipo de mujer era realmente mi esposa. El sonido de pasos en el porche interrumpió mis pensamientos. La puerta trasera se abrió y un chico adolescente entró, arenoso y bronceado por un día en la playa. Cuando me vio sentado en la sala, se detuvo en seco. «Mamá», dijo a María, su voz incierta. «Carlos, ven a conocer al señor Enrique», dijo María suavemente. «El marido de la señora Julia». El rostro del chico se iluminó con reconocimiento y algo que parecía alivio. «¿Señor Enrique? La señora Julia hablaba de ti todo el tiempo», dijo. «Decía que eras un buen hombre, que solo necesitabas tiempo para entender». ¿Entender qué? Quería preguntar, pero mirando a este chico que había crecido en mi casa, que había sido amado por mi mujer como un nieto, empezaba a darme cuenta de que la persona que necesitaba comprensión no era Julia, era yo. Carlos se sentó a la mesa de la cocina, donde María me había servido café y empanadas caseras. Se movía con la familiaridad fácil de alguien que pertenecía allí, y noté que tenía el mismo hábito de Julia de tamborilear los dedos cuando pensaba. «La señora Julia siempre decía que vendrías aquí algún día», dijo estudiando mi rostro. «Guardaba una caja de cartas para ti en su habitación». «¿Qué cartas?», pregunté. María y Carlos intercambiaron miradas. «Te escribía a veces», explicó María cuando se sentía triste o asustada, pero nunca las enviaba. Decía que tal vez algún día sería lo bastante valiente, pero ese día nunca llegó. Mi garganta se apretó. Julia había estado escribiendo cartas para mí que nunca envió, vertiendo sentimientos que no podía compartir en persona. ¿Puedo verlas? María dudó. ¿Estás seguro, señor Enrique? Algunas cosas tal vez duelan al leerlas. Pensé en eso un momento. En la última hora Meconi había aprendido que mi mujer había luchado contra el cáncer durante 3 años, sin decírmelo, que había apoyado en secreto a una familia durante 15 años, y que mis propios hijos lo sabían todo y habían intentado encubrirlo. ¿Cuánto más podían doler esas cartas? «Necesito verlas», dije. María asintió y se levantó. «Carlos, lleva al señor Enrique a la habitación de la señora Julia. Yo traigo la caja». Carlos me guió por un pasillo que apenas recordaba hasta una habitación al fondo de la casa. Cuando abrió la puerta, entré en lo que claramente era el santuario privado de Julia. Las paredes estaban pintadas de un suave lavanda y las ventanas daban al mar. Había un escritorio posicionado para captar la luz de la mañana y estanterías llenas de novelas que nunca la había visto leer en casa. «Pasaba mucho tiempo aquí», dijo Carlos en voz baja, especialmente cuando no se sentía bien por la medicación. En la mesilla junto a la cama había una foto enmarcada que me hizo doler el pecho. Era una imagen de los dos en nuestra luna de miel,
jóvenes y esperanzados y completamente enamorados. Junto a ella había una foto más reciente de Carlos, Sofía y Miguel, construyendo un castillo de arena en la playa. María apareció en la puerta sosteniendo una caja de madera que reconocí. La había hecho para Julia en nuestra clase de carpintería hace 30 años. Ella decía que la adoraba, pero nunca supe qué guardaba dentro. «Tómate tu tiempo», dijo María, dejando la caja en el escritorio. «Te damos privacidad». Me dejaron solo con 30 años de pensamientos secretos de mi mujer. Me senté en su escritorio y abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había docenas de cartas organizadas por fecha, remontándose casi 20 años. Las primeras estaban escritas en nuestro papel de carta habitual de casa. Las posteriores en papel que no reconocía, con un membrete que decía Centro Oncológico Costero. Cogí una del medio del montón, fechada hace 3 años. Mi queridísimo Enrique. Empezaba. Hoy me enteré de que el cáncer ha vuelto. El doctor Martínez quiere empezar la quimioterapia enseguida, pero pedí unos días para pensarlo. No porque no vaya a luchar, lo haré, pero porque necesito averiguar cómo hacerlo sin destruir la paz que has encontrado en tu jubilación. Has estado tan feliz estos últimos meses, jugando al golf con Bill, trabajando en el jardín, leyendo esas novelas de misterio que te encantan. Sonríes más de lo que has hecho en años. ¿Cómo puedo quitártelo diciéndote que estoy enferma otra vez? Sé lo que estás pensando mientras lees esto, que debería habértelo dicho inmediatamente, que deberíamos enfrentarlo juntos. Y tienes razón, pero Enrique, has pasado 40 años cuidando de todos los demás. Trabajaste semanas de 60 horas para mantener a nuestra familia. Me cogiste la mano durante 2 abortos. Te sentaste en salas de espera durante la larga enfermedad de mi madre. Te has ganado el derecho a ser feliz sin preocuparte por mí. María dice que estoy siendo egoísta, que te estoy robando la oportunidad de ser mi héroe una vez más. Pero te he visto ser el héroe de todos durante tanto tiempo. Tal vez sea hora de que yo sea mi propia heroína. Tal vez sea hora de que maneje algo difícil sin apoyarme en ti. Los niños tampoco necesitan saberlo. Marcos está tan ocupado con su nuevo negocio y Diana tiene las manos llenas con las chicas. Tienen sus propias vidas que vivir. No deberían tener que ver a su madre desmoronarse. Espero que algún día sea lo bastante valiente para compartir estas cartas contigo. Espero que algún día pueda explicar por qué necesitaba este lugar, por qué necesitaba a María y su familia, por qué necesitaba mantener esta parte de mi vida separada. No es porque te quiera menos, es porque te quiero demasiado para verte sufrir por mi sufrimiento. Te quiero, Enrique. Te he querido cada día durante 35 años, incluso cuando nos sentíamos como extraños viviendo en la misma casa. Especialmente entonces. Siempre tuya, Julia. Tuve que parar de leer. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel y las lágrimas rodaban por mi rostro. Julia había estado enferma, asustada y luchando por su vida. Y lo había hecho todo sola porque quería protegerme. Pero lo peor era que tenía razón. Yo había sido feliz en la jubilación. Había estado jugando al golf y leyendo libros y trajinando por la casa, completamente ajeno al dolor de mi mujer. ¿Cómo me había desconectado tanto de la persona con la que había compartido mi vida? Cogí otra carta, esta de solo 1 año atrás. Mi queridísimo Enrique, hoy ha sido un buen día. Los últimos escáneres muestran que los tumores se están reduciendo y el doctor Martínez es optimista sobre mi pronóstico. Me sentí lo bastante bien para ayudar a María a plantar flores nuevas en el jardín delantero.
Carlos me enseñó a trenzar pulseras de amistad, y Sofía me mostró fotos de su baile de fin de curso. Estas personas se han convertido en mi familia de una forma que nunca esperé. Cuando estoy aquí, no soy solo Julia la esposa o Julia la madre. Soy solo Julia, una mujer que ama las flores y los cotilleos adolescentes y el sonido de los niños riendo. Había olvidado quién era esa persona. Pienso en traerte aquí a veces. Imagino mostrarte el jardín, presentarte a la novia de Miguel, verte enseñar a Carlos a pescar desde el muelle. Pero entonces recuerdo lo incómodo que te sientes alrededor de gente que no conoces. Cómo siempre te sientes como un intruso en casas ajenas. Este es mi espacio, Enrique. Por primera vez en mi vida adulta, tengo un espacio que me pertenece completamente. ¿Eso me hace egoísta? ¿Eso me hace una mala esposa? No creo que lo entendieras. Siempre has sido tan autosuficiente, tan seguro de quién eres y qué quieres. No necesitas a otras personas como yo. No necesitas el desorden de familia extensa y relaciones complicadas. Pero yo sí. Necesito que Carlos me pida ayuda con sus deberes. Necesito que Sofía me llame abuela y me pida consejos sobre chicos. Necesito la fuerza tranquila de María y los chistes terribles de Roberto. Necesito sentirme necesitada de una forma que no tiene nada que ver con gestionar un hogar o coordinar agendas familiares. ¿Está mal que sea más feliz aquí que en casa? ¿Está mal que cuando pienso en morir, lo que más me entristece no sea dejarte a ti, porque sé que estarás bien, sino dejarlos a ellos? Te quiero, Enrique, pero a ellos también, y no sé cómo hacer que esos dos amores encajen en una sola vida. Siempre tuya, Julia. Dejé la carta y miré por la ventana al mar que Julia había amado tanto. Tenía razón sobre mí en algunos aspectos. Me sentía incómodo alrededor de gente que no conocía. Y prefería la predictibilidad de mis propias rutinas. Pero se equivocaba en lo más importante. No habría estado bien sin ella. No estaba bien sin ella. Hubo un suave golpe en la puerta y María asomó la cabeza. ¿Estás bien, señor Enrique? Me sequé los ojos y asentí, aunque me sentía cualquier cosa menos bien. María, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Era feliz aquí? De verdad feliz. El rostro de María se suavizó. Era ella misma aquí. A veces triste, a veces asustada, pero siempre ella misma. En casa decía que se sentía como si interpretara un papel. Aquí podía ser solo Julia. Solo ser Julia. Mi mujer había sentido que interpretaba un papel en su propia casa, en su propio matrimonio. ¿Qué decía eso de la vida que habíamos construido juntos? Hay algo más, dijo María con cuidado. En el fondo de la caja, lo escribió justo antes de que se pusiera demasiado enferma para venir aquí. Alcancé el fondo de la caja y encontré un sobre marcado para Enrique abrir solo si algo me pasa. Mis manos temblaban al abrirlo, sabiendo ya que esta sería la carta más dura de leer. Pero tenía que saber. Después de 38 años de matrimonio, finalmente tenía que saber qué pensaba realmente mi mujer sobre nuestra vida juntos. La carta final era diferente de las otras. La letra era más temblorosa y había manchas de agua en el papel que solo podían ser lágrimas. Mi amado Enrique, si estás leyendo esto, entonces me he ido y finalmente has encontrado este lugar que tanto significaba para mí. Espero que María y su familia hayan podido explicarte por qué mantuve este secreto. Espero que puedas entender, aunque no puedas perdonarme. Necesito decirte algo que te dolerá, y lo siento por eso. Pero mereces saber la verdad sobre nuestros hijos, especialmente ahora que no estaré allí para mediar. Marcos y Diana saben de María y su familia. Lo saben desde hace 2 años. Lo descubrieron cuando Marcos revisaba nuestros extractos bancarios
después de que le diera poder notarial para la cuenta de la casa de la playa. Vio los pagos que hacía por suministros e impuestos sobre la propiedad y contrató a un detective privado para averiguar qué pasaba aquí. Cuando descubrieron que la familia de María vivía aquí, no vinieron a ti ni a mí. Vinieron aquí y amenazaron a María. Le dijeron que estaba invadiendo, que la harían arrestar y deportar a sus hijos si no se iba inmediatamente. Le dijeron que afirmarían que nos había estado robando. María me llamó aterrorizada y sollozando. Conduje hasta aquí ese mismo día y confronté a nuestros hijos. Enrique nunca los había visto tan fríos, tan calculadores. No les preocupaba que nos estuvieran aprovechando. Les preocupaba su herencia. Marcos me dijo que apoyar a la familia de María era fiscalmente irresponsable y que estaba comprometiendo su futuro financiero. Diana dijo que me estaban manipulando personas que no merecían nuestra caridad. Cuando intenté explicar lo que esta familia significaba para mí, cómo me habían cuidado durante mi enfermedad, Marcos se rió. Dijo: «Mamá, estás enferma. No piensas con claridad. Estas personas usan tu condición para aprovecharse de ti, usando mi condición como si mi cáncer me hubiera hecho estúpida en vez de solo cansada». Les conté sobre mis tratamientos, sobre cómo María me llevaba a la quimioterapia cuando estaba demasiado débil para conducir, sobre cómo Roberto me construyó una silla especial para el porche para que pudiera sentarme cómodamente durante mis periodos de recuperación. Les conté cómo Carlos me leía cuando las medicaciones me daban náuseas y no podía concentrarme, y cómo Sofía me trenzaba el pelo cuando empezaba a crecer de nuevo. ¿Sabes qué dijo Diana? Dijo: «Podríamos haber hecho todo eso por ti, mamá. Deberías habérnoslo dicho en vez de confiar en extraños. Pero aquí está la cosa, Enrique. No podrían haberlo hecho, no porque no fueran capaces, sino porque habrían convertido mi cáncer en su tragedia. Habrían hecho de mi enfermedad su inconveniente, sus interrupciones de agenda, su carga emocional. María nunca se quejó una vez de llevarme a los tratamientos, incluso cuando significaba perder trabajo. Nunca me hizo sentir culpable por estar enferma. Nunca me trató como si fuera frágil o patética. Solo me quería y me cuidaba como debe hacer la familia. Nuestros hijos me hicieron elegir, Enrique. Dijeron que o cortaba lazos con la familia de María y vendía la casa de la playa, o tomarían acciones legales para declararme mentalmente incompetente por mi enfermedad. Dijeron que afirmarían que me estaban explotando estafadores y que necesitaba protección de mi propio mal juicio. Elegí a la familia de María. Elegí a las personas que nunca me habían pedido nada, pero me habían dado todo lo que necesitaba durante el peor momento de mi vida. Marcos estaba furioso. Dijo que estaba destruyendo el legado familiar por gente que ni siquiera era ciudadana española. Diana lloró y dijo que estaba eligiendo extraños sobre mis propios hijos. Pero Enrique ya no eran extraños. Eran familia de una forma en que Marcos y Diana habían dejado de serlo años atrás. ¿Cuándo se volvieron nuestros hijos tan crueles? ¿Cuándo dejaron de ver a las personas como seres humanos y empezaron a verlas solo como activos o pasivos financieros? Sé que los criamos mejor que esto. Les hice prometer que no te dirían nada de esto mientras estuviera viva. No quería que tuvieras que elegir entre tus hijos y yo. Pero ahora que me he ido, necesitas saber quiénes son realmente. Necesitas saber que cuando te presionan para vender esta casa, no es porque estén preocupados por tus finanzas. Es porque no soportan la idea de que outsiders se beneficien de lo que consideran su herencia.
María tiene una carta mía dando a su familia el derecho a quedarse en esta casa todo el tiempo que quieran. No es legalmente vinculante, pero es mi intención escrita. También dejé dinero en una cuenta separada para cubrir los gastos de la casa durante los próximos 5 años. Marcos y Diana no saben de esta cuenta. Te digo esto no porque quiera que te sientas obligado a honrar mis deseos, sino porque quiero que tomes una decisión informada. Si eliges vender esta casa y pedir a la familia de María que se vaya, es tu derecho. Pero si lo haces, hazlo sabiendo la verdad sobre por qué nuestros hijos los quieren fuera. Enrique, eres un buen hombre. Siempre has sido un buen hombre. Trabajaste duro para mantenernos. Fuiste fiel y dependable, y nos quisiste de la mejor forma que supiste. Pero en algún punto del camino, dejamos de vernos realmente el uno al otro. Nos convertimos en compañeros de piso en vez de socios, y nuestros hijos aprendieron a ver las relaciones como transacciones en vez de conexiones. No te culpo por esto. Tampoco me culpo a mí misma. Ya no. A veces las personas simplemente se alejan, incluso cuando se quieren. Pero espero que puedas encontrar el camino de vuelta al hombre que eras cuando éramos jóvenes. El hombre que se preocupaba más por ser amable que por ser práctico. María y su familia me querían no por lo que podía darles, sino por quién era cuando estaba con ellos. Espero que puedas encontrar gente así también. Espero que puedas encontrar una familia que te elija de vuelta. Todo mi amor, siempre y para siempre, Julia. Me senté en esa silla mucho tiempo después de terminar la carta, viendo el sol ponerse sobre el mar a través de la ventana del dormitorio de Julia. Mis hijos no solo sabían de la vida secreta de Julia. Habían intentado activamente destruirla. Habían amenazado a una familia inocente y manipulado a su madre enferma. Todo para proteger dinero que ni siquiera era legítimamente suyo aún. El sonido de la cocina flotaba desde allí. María preparando la cena para su familia, como había hecho cada noche durante 15 años en la casa que mi mujer había compartido con ellos. La casa que mis hijos querían vender de debajo de sus pies. Hubo un suave golpe en la puerta. ¿Señor Enrique? Era Sofía, la hija de María. Había oído que llegaba a casa del trabajo antes. Mamá dice que la cena está lista si quieres unirte. Miré a esta joven, a la que Julia había visto crecer de niña a adulta. Tenía los ojos amables de María y una sonrisa tímida que de alguna forma me recordaba a Julia. No tienes que hacerlo, añadió rápidamente. Mamá solo pensó que quizás tienes hambre y siempre hacemos comida de más. ¿Comida de más? Julia siempre se quejaba de que nunca cocinaba suficiente cuando me tocaba hacer la cena. Decía que no tenía sentido de la proporción, que no podía cocinar para más de una persona porque había pasado tantos años comiendo solo mientras ella estaba aquí, siendo parte de una familia que realmente se reunía alrededor de una mesa cada noche. Me gustaría, dije, levantándome lentamente. Mis piernas estaban rígidas por estar sentado tanto tiempo, y mi corazón se sentía como si pesara 500 kilos. En la cocina, María había puesto un plato extra en la mesa. Carlos ya estaba sentado contando a Miguel algo que había pasado en el colegio. Miguel, que ahora veía que parecía una versión joven de su padre en las fotos familiares del frigorífico, bromeaba con su hermano pequeño de forma bonachona. «Señor Enrique», dijo Miguel, levantándose cuando entré en la habitación. «Siento que no nos hayamos conocido en mejores circunstancias. La señora Julia hablaba de ti todo el tiempo». «¿Lo hacía?» «Oh, sí», dijo Sofía sentándose a mi lado. «Nos contaba sobre tu carpintería y cómo le construiste esa caja de joyas que tanto quería».
Nos mostró fotos de la estantería que hiciste para vuestra casa antigua. Julia había hablado de mi carpintería. La había dejado años atrás después de jubilarme y no veía el sentido en hacer muebles que no necesitábamos, pero ella lo recordaba. Había estado lo bastante orgullosa de mi trabajo para compartirlo con esta familia. Decía que eras muy talentoso, añadió María, sirviéndome un plato de arroz con pollo asado. Decía que solo habías olvidado cuánto te gustaba crear cosas. Mientras cenábamos juntos, escuché a esta familia hablar de su día, sus planes, sus sueños. Carlos estaba emocionado por entrar en el equipo de fútbol del instituto. Sofía estaba nerviosa por empezar la universidad en otoño. Miguel ahorraba para proponerle matrimonio a su novia. Conversación familiar normal, del tipo que Julia y yo solíamos tener con Marcos y Diana cuando eran jóvenes, antes de que se convirtieran en adultos que solo llamaban cuando querían algo o necesitaban sermonearme sobre mis elecciones de vida. «Señor Enrique», dijo Carlos mientras María servía el postre, «¿vas a hacernos irnos?» La pregunta quedó en el aire como un desafío. 3 generaciones de esta familia mirándome, esperando oír si honraría los deseos de Julia o cedería a la presión de mis hijos. «Carlos», dijo María bruscamente, «eso no es apropiado». «Está bien», dije. «Es una pregunta justa». Miré alrededor de la mesa a estas personas que habían amado a mi mujer cuando yo estaba demasiado distraído para ver que necesitaba amor, que la habían cuidado cuando ni siquiera sabía que estaba enferma, que le habían dado el calor familiar que de alguna forma nuestra propia familia había perdido por el camino. Mi móvil vibró con un mensaje. Sin mirar, sabía que era Marcos o Diana. Comprobando que no había hecho nada tonto durante mi viaje a la casa de la playa. Por primera vez en meses, apagué el móvil sin leer el mensaje. Pasé esa noche en la habitación de Julia, tumbado en la cama donde se había recuperado de tratamientos, de quimioterapia, que nunca supe que había soportado. El sonido del mar era diferente de lo que esperaba. No el choque áspero que imaginaba, sino un susurro rítmico suave que parecía aliviar el dolor en mi pecho. Por la mañana María llamó suavemente a la puerta y me trajo café en la taza favorita de Julia, la azul con conchas pintadas alrededor del borde. «¿Cómo has dormido?», preguntó sentándose en la silla junto a la ventana. «Mejor de lo que he hecho en meses», admití. Era cierto. Por primera vez desde que Julia murió, había dormido toda la noche sin despertarme, alcanzando su lado de la cama. «Ella dormía bien aquí, también», dijo María. «Incluso cuando estaba muy enferma, decía que el mar la ayudaba a descansar». Sorbeé el café, que era más fuerte y sabroso que cualquiera que me había hecho en casa. «María, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad». Asintió, sus ojos oscuros serios. «¿Quieres quedarte aquí? No porque te sientas obligadamente a honrar la memoria de Julia, sino porque este es realmente vuestro hogar». María estuvo en silencio un largo momento, mirando al mar. «Mis hijos nacieron en Colombia, pero crecieron aquí. Carlos nunca ha conocido otro hogar. Sofía se graduó del instituto aquí. Miguel conoció a su novia en el puerto deportivo donde trabaja. Esto no es solo donde vivimos, señor Enrique. Es donde pertenecemos. ¿Y que yo esté aquí os resulta extraño?» «No», dijo inmediatamente. «Se siente correcto. La señora Julia siempre decía que esta casa era demasiado grande para una persona. Decía que necesitaba una familia para cobrar vida. Familia. Había estado pensando mucho en esa palabra desde que leí las cartas de Julia. La sangre no te hace automáticamente familia, y vivir en la misma casa no garantiza conexión.
Familia es lo que construyes con amor y bondad diaria, y estando ahí para el otro cuando importa. Mi móvil había estado vibrando con mensajes cada vez más frenéticos desde la noche anterior. Finalmente lo encendí para encontrar 17 llamadas perdidas y 23 mensajes. La mayoría de Marcos y Diana, pero algunos de sus cónyuges e incluso de las hijas adolescentes de Diana. Los mensajes seguían un patrón predecible. Primero, preocupación. «Papá, ¿estás bien? Dijiste que llamarías al llegar». Luego, irritación. «Estamos preocupados. Por favor, responde inmediatamente». Finalmente, enfado. «Esto es ridículo. Vamos para allá». El último mensaje, enviado a las 6 de esta mañana, era de Marcos. «Papá, sabemos que estás enfadado por algo. Salimos ahora y deberíamos llegar al mediodía. No hagas nada loco hasta que podamos hablar. No hagas nada loco como honrar los deseos de mi mujer, como tratar a las personas que amaba con decencia humana básica». Miré a María, que fingía no notar mi agitación, pero claramente esperando ver qué significaban las llamadas para el futuro de su familia. «Mis hijos vienen aquí», dije. «Llegarán en unas horas». El miedo cruzó su rostro. «Tal vez deberíamos irnos por el día, llevar a los niños a casa de mi hermana hasta... Number». La palabra salió más firme de lo que pretendía. «Este es vuestro hogar, María. No huyes de tu propio hogar». Me levanté y caminé al escritorio de Julia, donde había dejado sus cartas esparcidas por la superficie. Entre ellas había una tarjeta de visita que había notado ayer, pero no había prestado atención. Patricia Hernández, abogada inmobiliaria. Julia había estado planificando con antelación, asegurándose de que la familia de María tuviera protección legal. Llamé al número de la tarjeta. Una voz profesional pero cálida contestó al segundo tono. «Señorita Hernández, soy Enrique Martínez. Creo que mi difunta esposa, Julia Martínez, era cliente suya». «¿Señor Martínez?» «Sí, Julia era una querida amiga además de cliente. Lo siento mucho por su pérdida. Era una mujer extraordinaria. Estoy en nuestra casa de la playa y he descubierto algunas cosas sobre los arreglos de mi mujer aquí. Necesito entender la situación legal respecto a la familia que ha estado viviendo aquí». «Por supuesto». «¿Estás libre esta mañana? Estoy en mi oficina hoy y tengo toda la documentación de Julia aquí. Podríamos vernos en persona, si quieres». Arreglé reunirme con ella en una hora, dejando a María instrucciones para preparar comida para 5 personas. Si mis hijos querían un enfrentamiento, podían tenerlo sobre una comida preparada por la mujer a la que habían intentado intimidar. La oficina de Patricia Hernández estaba en una casa victoriana convertida en el distrito histórico del pueblo más cercano. Era una mujer de unos 60 años, con pelo plateado y ojos agudos que me recordaban a los de Julia cuando estaba decidida sobre algo. «Julia vino a mí hace 3 años», explicó, extendiendo documentos por su escritorio. Quería asegurarse de que la familia de María estuviera protegida si le pasaba algo. Trabajamos juntas para crear varias salvaguardas legales. Me pasó una carpeta gruesa con papeles. Hay un fideicomiso en vida que asegura que la casa no se pueda vender sin dar a la familia de María aviso adecuado y asistencia para reubicación. También hay una póliza de seguro de vida que Julia compró específicamente para cubrir los gastos de la casa durante 10 años. 10 años. Julia había planeado una década más allá de su propia muerte para asegurar que esta familia estuviera segura. «Tus hijos no pueden simplemente desalojar a la familia de María», continuó Patricia. Julia se aseguró de eso. Pero más importante, te dejó opciones. «¿Qué tipo de opciones?» Patricia sonrió. Julia fue muy específica sobre lo que esperaba que eligieras.
pero también sabía que no podía forzarte. Preparó 3 escenarios posibles, cada uno con documentación legal completa. Sacó 3 carpetas separadas. Opción 1. Vendes la casa, pero la familia de María recibe 6 meses de aviso y 40.000 euros en asistencia para reubicación. Opción 2. Mantienes la propiedad, pero firmas un contrato de alquiler a largo plazo con María, haciendo los inquilinos oficiales con todas las protecciones legales que eso proporciona. Opción 3. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Opción 3. Transfieres la propiedad de la casa a la familia de María directamente y usas el dinero del seguro de vida que Julia dejó para comprar una propiedad más pequeña cerca para ti. Una propiedad más pequeña cerca. Julia había pensado incluso dónde podría querer vivir si elegía quedarme. Realmente pensó en todo, ¿verdad? Julia pasó meses trabajando cada detalle, dijo Patricia. Quería asegurarse de que no importara qué decidieras, todos fueran tratados justamente. Pero, señor Martínez, tengo que decirte, esperaba que eligieras la opción 3. ¿Por qué? Patricia se recostó en su silla. Porque decía que habías estado perdido desde que te jubilaste. Decía que necesitabas un propósito. Una familia que realmente te necesitara, no solo tu dinero. Pensaba que María y sus hijos podían darte eso. Pensé en Carlos pidiendo ayuda con sus deberes, la sonrisa tímida de Sofía al invitarme a cenar, el apretón de mano respetuoso de Miguel y su interés genuino en mi carpintería. ¿Cuándo fue la última vez que Marcos o Diana me pidieron consejo sobre algo que no involucrara mis finanzas? Hay una cosa más, dijo Patricia, pasándome un sobre sellado. Julia me pidió que te diera esto solo si venías aquí y conocías a la familia de María tú mismo. Dentro del sobre había una nota corta en la letra de Julia. Enrique, si estás leyendo esto, entonces has visto cómo es una familia de verdad. No dejes que la avaricia de nuestros hijos destruya algo hermoso. Elige el amor. Elige pertenecer. Elige la vida que olvidamos como darnos el uno al otro. Todo mi amor, Julia. Aún estaba sentado en la oficina de Patricia, mirando el mensaje final de Julia cuando mi móvil sonó. Marcos. Papá, ¿dónde demonios estás? Estamos en la casa y hay gente aquí diciendo que viven aquí. ¿Qué pasa? Podía oír la voz de Diana al fondo, cortante y enfadada. Podía oír a Carlos intentando explicar algo en su español cuidadoso y las respuestas preocupadas de María. Estoy manejando unos asuntos en el pueblo, dije calmadamente. Volveré en 1 hora. Papá, no hagas nada estúpido. Necesitamos hablar antes de que tomes decisiones sobre esta gente. ¿Esta gente? Como si María y sus hijos fueran objetos para desechar en vez de seres humanos que habían amado a mi mujer. Marcos, dije, quiero que tú y Diana os sentéis y comáis con la familia de María. Quiero que escuchéis lo que tienen que decir. Y quiero que recordéis que vuestra madre amaba a estas personas. Papá, no estás pensando con claridad. Esta gente ha estado aprovechándose de... Colgué y apagué el móvil. Patricia me miraba con algo que parecía orgullo. ¿Qué vas a hacer? Miré los documentos legales que harían a la familia de María los legítimos dueños de la casa de la playa que Julia había amado tanto. La casa donde había encontrado el calor familiar que nuestra propia familia había perdido de alguna forma. La casa donde había enfrentado su enfermedad con dignidad y gracia, rodeada de gente que la amaba incondicionalmente. Voy a honrar los deseos de mi mujer, dije, alcanzando un bolígrafo, y voy a elegir la familia que la eligió a ella. Mientras firmaba los papeles que transferirían la propiedad de la casa a María, sentí algo que no había experimentado en meses. No duelo, no rabia,
no el vacío hueco que me había consumido desde que Julia murió. Sentí paz. Por primera vez desde la muerte de mi mujer, sentí que estaba exactamente donde pertenecía. Cuando conduje de vuelta a la casa 1 hora después, los coches de Marcos y Diana aún estaban en el camino de entrada, pero el ambiente había cambiado. A través de la ventana de la cocina podía ver a mis hijos sentados a la mesa de María, pareciendo incómodos, pero ya no hostiles. Sofía le mostraba algo a Diana en su móvil, probablemente fotos de su graduación. Carlos explicaba algo a Marcos con gestos animados. María me recibió en la puerta, su rostro calmado, pero sus ojos preguntando. «Está hecho», dije en voz baja, pasándole la escritura con su nombre. «Esta es vuestra casa ahora, legal y oficialmente». Lágrimas llenaron sus ojos. «Señor Enrique, no sé qué decir». «No digas nada», dije. «Solo déjame quedarme a cenar una vez más como vuestro invitado». Mientras entrábamos juntos en la cocina, vi cómo cambiaban los rostros de mis hijos al darse cuenta de que no llevaba listados inmobiliarios ni órdenes de desalojo. Llevaba paz. Y por primera vez en 6 meses, estaba en casa. Más tarde esa noche, después de que Marcos y Diana hubieran conducido de vuelta a la ciudad en un silencio confuso, me senté en el porche que Julia había amado tanto. María me había dado su habitación de invitados y mañana empezaría a buscar un sitio pequeño cerca, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Finalmente había encontrado la familia que Julia había estado intentando darme todo el tiempo. Por favor, abrázame. Suscríbete a este canal y no me dejes. Estemos juntos cada día con nuevas historias. Con todo mi cariño para todos y para todo.